Continuamos con más información en vivo, en directo en la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste, y como bien lo estábamos anticipando en los títulos de esta entrega informativa al comienzo de este noticiero, la noticia política, económica y social, tal vez de toda esta semana, ha sido la media sanción en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, de la ley Ómnibus, enviada por el presidente de la Nación, Javier Milei. Para estar analizando un poco esta situación de la República Argentina, de lo que ha sido toda esta semana de amplio debate allí en el Congreso, estamos con la presencia aquí en los estudios centrales de Mauro Martellosi, quien es analista político y por supuesto también asesor político, y nos está visitando en el día de hoy. Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación a vos y a todo el equipo. Por favor, gracias a vos por venir. Bueno, salió. Media sanción. Media sanción de un proyecto de ley que formó parte como ya de la estructura del primer mes y medio del gobierno. Fue algo nodal, fue algo a lo cual el Ejecutivo le atribuyó una necesidad que a partir de esto, si esto no salía, no se garantizaba su proyecto de gobierno. Fue resistido por la oposición, hubo un sector dialoguista que garantizó la posibilidad de que esto se apruebe en generales. Hay que también mencionar que todavía queda la votación en particular a partir del martes. Explícame eso, Mauro, para que la gente entienda. ¿Qué es votar en general y qué es que se debata en particular la ley? Bueno, el Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley. Este proyecto está integrado por una diversidad de artículos, por una cantidad de artículos. Y entonces cuando primero el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, cuando ingresa el proyecto, lo debaten en comisiones, que fue lo que pasó la semana anterior. Una vez que las comisiones a las cuales se fue girado el proyecto aprueban el dictamen del proyecto, eso entra en el recinto para que el Pleno de los Diputados puedan tratarlo, puedan debatirlo. En este caso, primero se vota el proyecto en su conjunto, en generales, y ahora van a ir artículos por artículo, claro. Donde va a haber discusiones, debate, como ya fueron planteando algunos jefes de bloque y algunos diputados en particular, que hay artículos que si no se modifican no los votarían. Así que bueno, queda toda esa etapa que hoy se haya votado en general y que el cuarto intermedio dura hasta el martes. También da la sensación que van a ser 4 o 5 días en los que se va a estar debatiendo finamente cada uno de los artículos y que el Ejecutivo va a tratar de generar el consenso mayoritario para que la ley que le modifiquen lo menos posible, digamos. Sí. Aclarar, digamos, Mauro, que a partir de lo que es la votación en particular de cada uno de los artículos, es ya prácticamente la última oportunidad que tienen los diputados de realizarle modificaciones al proyecto. Claramente. Y una vez que el proyecto se apruebe, se envía al Senado de la Nación. El Senado de la Nación conforma sus comisiones y lo trata en el recinto, el cual tiene que aprobarlo tal como está, y si le realizan modificaciones y se aprueba, tiene que volver a la Cámara de Diputados para que apruebe las modificaciones realizadas por el Senado. Claro. Entonces digo, lo que queda es todavía un proceso de debate, de negociación, que es necesario la negociación si el Ejecutivo pretende que el proyecto salga. Claro. Fue un primer gran paso igual para el Ejecutivo, ¿no? Para el Ejecutivo yo creo que también nos demostró, cuando uno hace el análisis acerca de cuál es la estrategia del Ejecutivo, si es que la podemos avisorar. Claro. A veces, el otro día hablábamos acerca de que si el Ejecutivo tiene una estrategia la cual es avalada por el resto de los actores, porque cuando uno tiene una estrategia, tiene una organización y plantea un norte, tiene que plantear táctica y estratégica, táctica y estrategia, pero necesitas persuadir a los tuyos y a los ajenos para que avalen y legitimen ese movimiento. Totalmente. En este caso del debate legislativo, lo que pasó es que hubo actores que tuvieron un rol muy importante en que el proyecto avance, como por ejemplo el bloque que lidera Miguel Pichetto. Hace un rato se decía, Pichetto
es un gran defensor de la República sin proyecto político. Claro. Es una persona... Que fue llamado el gran dialoguista en toda esta semana, Es digamos. una persona que se encarga de manejar y de conservar el statu quo. Entonces, es una persona que cuando uno lo escucha, no escucha un vocero en defensa del proyecto, Claro. sino lo que aparece es una articulación entre el oficialismo y la oposición para llegar a un puerto de aprobación, porque él entiende, por lo que fue diciendo a lo largo de estos días, que a 50 días del gobierno el clima social y político no tiene las condiciones para que el Ejecutivo tenga una derrota tan fuerte, lo que no quita es que han introducido y han solicitado una cantidad de modificaciones, las cuales, a pesar de que en el discurso público el Ejecutivo dice que no negocia, negoció. Claro. Bueno, de hecho, el articulado original de la ley tenía casi 600 artículos y se bajaron a casi la mitad. Sí, por eso. De hecho, es algo que hoy lo escuchaba el jefe de bloque, La Libertad Avanza, en diputados, diciendo que ellos habían escuchado y habían sacado artículos. Pero a la parte teníamos al presidente diciendo que ellos no negocian y más. Bueno, claro. Creo que hay también una puesta en escena que forma parte de los liderazgos políticos también y de la construcción de relatos. Claro. Ahora, Mauro, hablando un poco de lo que son los principales actores o los que fueron los principales actores durante toda esta semana del Congreso, si te parece vamos a repasar la palabra de aquellos principales actores en el día de hoy, minutos antes de que se obtenga la media sanción. Lo que escuchamos. Estamos cerrando este debate de una ley o de una mega ley o de una ley importante con numerosos artículos y distintos temas, muchos temas, quizás demasiados temas, cuando en realidad cuando uno analiza la estructura de la ley acá hay tres temas trascendentes o importantes. Está la emergencia económica, está la delegación y está el proceso de privatización. Después hay multiplicidad de temas que interesan a sectores. Se reforma el Código Civil, no se llama ninguna comisión de juristas, hay un desprecio por los abogados, les gustan los notarios, una profesión en extinción. Pero bueno, esto es la línea y el espíritu de la ley. No estoy hablando mal de ningún escribano. Lo que digo es que es una vieja profesión de la monarquía el notariado. Ninguna de nuestras posturas, ninguna de nuestras definiciones políticas dependen de los insultos o de los aplausos que ustedes nos brindan. Tampoco le pedimos ningún tipo de disculpas, no se las solicitamos. Personalmente no tengo ninguna cuota de admiración a la figura del presidente, pero tiene todo el respeto de mi persona a la investidura presidencial, señor presidente. Y todos los insultos, los agravios y las humillaciones... Le pido que vaya concluyendo, diputado, le agradezco. Por algo se nos han dado. Las tomamos como eso, las tomamos como herramienta, señor presidente. De manera que este bloque ha trabajado a conciencia y pese a la actitud que ha tenido el presidente de la Nación Argentina, esto es paradojal, pero no hay una expresión de mayor claridad, de responsabilidad política, de altura cívica, de envergadura republicana, que esté acá hoy este viejo partido dándole las herramientas a un gobierno precario democráticamente y precario parlamentariamente. La pregunta que me embarga, presidente, es ¿qué estarían haciendo ustedes si fuésemos nosotros quienes estaríamos gobernando en esas condiciones? Simplemente le quiero decir y reiterar que su gobierno va a contar con las herramientas necesarias para que lleve adelante su plan de gobierno que el pueblo votó. También es parte de la humildad entender que hay procesos de cambio que reclama la sociedad y que del primer día no pueden volver a poner trabas y piedras. Basta, la Argentina quiere otra cosa. Entiendan el mensaje. Mire, nosotros no somos ni gobierno ni cogobierno. Ni gobierno ni cogobierno. Nosotros vinimos
con la responsabilidad de darle a este gobierno, como dijo Silvia ayer, una caja de herramientas para que pueda solucionar los problemas que crearon durante todos estos años un populismo berreta. Porque el cambio, más allá de que el gobierno no se puede parar, el cambio tiene que empezar, el cambio es ahora. Por eso, presidente, el bloque del PRO va a acompañar esta ley en general. Y me parece que también estamos en una sesión donde tuvimos una cantidad de horas, yo creo que de un muy buen debate en términos generales, pero donde así todo, probablemente el 95% de los que estamos acá sentados ni siquiera sepamos qué es lo que efectivamente se va a poner a consideración, en general y en particular a la hora de votar. Diputado, Cierro. por favor. Ya estamos, diputado. No, es que no hay cosas que no se 20 hablaron, minutos. presidente. Bueno, diputado, pasaron 30 horas, Listo. ya hablaron todo el mundo. ¿Cómo? Ya se hablaron 30 horas, diputado, por favor. Yo no hablé 30 horas, presidente. Bueno, pero habló su bloque, diputado. Terminamos. Bueno, presidente. Terminamos, yo cierro. diputado. 10 segundos. Los incomoda que hablemos de los concretos. Por eso es que quieren... Les pido silencio al resto de los diputados. Ya terminamos. Mire, presidente, este bloque no está para aprobar facultades delegadas que lo transformen en superpoderoso a Milei. Bueno, muy bien, allí estaban las principales figuras, o por lo menos los principales jefes de bloque, ¿no?, de lo que es el Congreso de la Nación. Hablaron desde La Libertad Avanza, hablaron desde el PRO, hablaron desde la Unión Cívica Radical y hablaron desde Unión por la Patria. Esos eran, por supuesto, los principales discursos frente a lo que es o en los momentos previos, ¿no?, que se daba este cierre de debate antes de la media sanción de diputados. Para todos los gustos, Mauro, obviamente cada uno con su postura, tirando para el lado de su bloque. Pero interesante, ¿no?, lo de Rodrigo de Loredo, ¿no?, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y esta postura, ¿no?, de la UCR, manifestando su contrariedad o su descontento con el presidente o el proyecto de La Libertad Avanza, pero brindándole, sin embargo, las herramientas para la gobernabilidad, ¿no? Bueno, de eso es lo que también hablábamos hace un rato acerca de los tonos y las narrativas. Cuando uno observa la narrativa del presidente de la Nación, algo que se charló bastante cuando lo estuvo en Davos, se la describía como la narrativa del creyente. No era el presidente que iba y planteaba un eje programático, sino que iba con una cuestión de una verdad a la cual él la expresaba en formato de un adherente, un creyente. Claro. Ese es el formato de la narrativa. Ahora, otra cosa es el formato del tono que imprime el Ejecutivo y del cual se hicieron eco tanto de Loredo como Pichetto. En el caso de Martínez, bueno, la mayoría de los diputados de Unión por la Patria se expresaron en cada una de sus intervenciones y, bueno, y en el acompañamiento a las manifestaciones que se producían en el exterior. Pero volviendo a lo de Loredo y lo de Pichetto, esta idea de que el tono de la amenaza en política derivan dos situaciones. Cuando el tono de la amenaza lo ingiere, una persona que está en el poder, puede implicar o acatamiento o una escala mayor de la... Claro, una reacción del otro lado. Una reacción. Ahora, ahí cumple un rol muy importante la figura de Pichetto, como decíamos recién. Una persona que representa el statu quo y que se encarga de bajar las tensiones, claro, y sumar a las mesas de diálogo a los actores. De hecho, todas las reuniones en las cuales participaron gobernadores, de hecho en el día de ayer Pichetto había mencionado que iba a haber una reunión de gobernadores que al final después el Ejecutivo no la convocó, pero el rol para bajarle el tono a la amenaza no vino de parte del Ejecutivo o de los integrantes del bloque legislativo de La Libertad Avanza, sino que del espacio que lidera el bloque Miguel Pichetto. En el caso de Loredo, él, bueno, expresa esta cuestión de un reconocimiento en la alteridad de Milei. Claro. Milei se reconoce en la alteridad en la negativa de lo que son los espacios del peronismo y de la Unión Cívica Radical. Entonces, en todo momento que pudo, marcó siempre la diferencia. Se expresó en esa línea. De hecho, claro, hoy la comunicación del presidente está
100% canalizada a través de su cuenta de Twitter, donde a cada momento estamos viendo si da like a algún comentario o si hace un retweet. Y en eso, bueno, esa era la expresión que tomaba de Loredo en cuanto a, a lo que expresaba en sus comunicados el presidente de la Nación. Mauro, ¿cómo caen las provincias esta medida de sanción? Digo porque mucho se ha debatido, mucho se ha charlado entre los gobernadores, entre Guillermo Franco, el ministro del Interior de la República Argentina, que es un poco el nexo, digamos, entre gobernadores y Ejecutivo Nacional. Pero digo, esta medida de sanción, ¿cómo cae a gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria? Y me interesa mucho tocar el tema también del impuesto país, que aparentemente se le brindó por lo menos una cuota de esperanza, ¿no?, a las provincias con eso. Bueno, cuando te contaba esto de la reunión que se había mencionado ayer, que a las 11 de la mañana iba a haber una reunión con gobernadores que no se dio, fue por ese tema y se lo aplazó. Claro. Todo indica que de acá al martes, al menos referentes del Ejecutivo dieron señales que la discusión del impuesto país podría formar parte de la negociación para la votación en particular. En cuanto a los gobernadores y el acompañamiento de los gobernadores con sus legisladores a la aprobación en general, está el hecho de que se hayan retirado de la privatización algunas empresas, como por ejemplo por pedido del gobernador Zarzora de Córdoba, el tema de la cuestión pesquera con los gobernadores del sur, bueno, y el tema de retenciones, también que muchos gobernadores, sobre todo de la Pampa Húmeda y el norte de la Argentina, venían solicitando como en tanto voceros del sector productivo primario de sus provincias. Que tomó la bandera en esto a nivel nacional Maxi Puyaro, el gobernador de Santa Fe. Así que bueno, ahora queda en particular ver cómo van a seguir aconteciendo estas otras cuestiones, como la del impuesto país, y a partir de ahí iremos viendo si el gobierno contempla esos factores en la negociación o considera que tiene los votos necesarios para aprobarla sin sumarla al proyecto de ley ómnibus. Ahora, en el día de ayer, Mauro, le hacíamos y emitíamos acá, compartíamos con todos los televidentes una nota al gobernador Leandro Esdero, que decía, no se confundan, porque no es la nación la que está sosteniendo a las provincias, sino que es al revés, que las provincias están sosteniendo a la nación y que nosotros estamos pidiendo nada más ni nada menos que se nos reconozcan lo que nos pertenece, digamos, o lo que nos lo que nos tienen que dar, digamos. No estamos pidiendo de más, sino lo que nos corresponde. Es interesante lo que decís, Marcos, porque en eso también lo que aparece es una disputa por las legitimidades. Tanto los gobernadores provinciales como el presidente tienen una legitimidad de origen, que es la de los votos, y después una legitimidad que construyen en la gestión de sus gobiernos. Claro. Hay una realidad, los gobernadores han ganado en su mayoría en primera vuelta, muchos de ellos han reelegido mandato, o sea que vienen ya con una trayectoria de gobierno en sus provincias. Entonces lo que también dice, en este caso Esdero, como decía Zarzora en la apertura de sesiones ordinarias en su provincia, que creo que fue el día de ayer o antes de ayer, es presidente, o sea, no somos jugadores de reparto, sino que somos parte nodal del sistema político en la Argentina. Claro. Nuestros pueblos nos acompañaron, al igual que a usted, entonces no es que acá hay una jerarquización de que la nación es más importante que las provincias, de hecho, por nuestro preámbulo, nuestra constitución, las provincias anteceden a la nación. Claro. Y de hecho, bueno, obviamente buena parte del electorado ha sabido diferenciar muy bien entre las elecciones provinciales y las elecciones nacionales, digamos. De hecho, bueno, lo estábamos viendo en los números de lo que fueron las elecciones del año pasado, cómo iba cambiando, digamos, ese mapa de acuerdo a qué se iba votando, con lo cual la gente va diferenciando bien hoy en día entre provincia y nación, ¿no? Y lo importante también de eso, Marco, es cómo uno construye gobernabilidad, y que es algo que muchos analistas están llamando la atención en el sentido, haciendo foco en cómo se van construyendo esto que decíamos la otra vez, el marco de alianzas para garantizar la gobernabilidad. Y que supone que cuando uno garantiza gobernabilidad, también suma legitimidad y le da capacidad de persuadir a la ciudadanía en cuanto al rumbo que su gobierno decide imprimirle a la gestión estatal, tanto nación como provincia. Claro. Entonces, nosotros
estamos atravesando un periodo todavía de 50 días, tanto del presidente de la Nación como de muchos gobernadores. Nos quedan ahora meses que son quizás un poco más álgidos, como son marzo, abril, que son meses donde comienzan a discutirse en paritaria los montos del salario, que la inflación en meses como marzo tienden que ser mucho más fuerte que un mes como el de enero. Así que bueno, queda todavía mucho hilo por recorrer y que ahí se verá la cintura política de cada uno de quienes encabezan los ejecutivos, tanto en las provincias como en Nación. Vamos a repasar y a compartir con todos ustedes, y te invito también, Mauro, a compartir lo más álgido de lo que ha sido la jornada del día de hoy, la votación en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, de esta media sanción de ley ómnibus. Entonces, a continuación se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General, Presupuesto de Hacienda y Asuntos Constitucionales, recaído en el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con las supresiones leídas y aceptadas por el miembro informante. Diputados, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Les pido a los diputados no se levanten antes de emitir el voto. Por favor, gracias. Hay 5 personas que no han votado todavía. La diputada Tolosa Paz, la diputada Marcela Fabiana Paso. No pueden votar por sistema, voten por viva voz. La diputada Mónica Litza, Ramiro Fernández y Sergio Acevedo. Bueno, los voy a nombrar de a uno para que vayan votando a viva voz, por favor. Diputado Tolosa Paz, ya dijo negativo. Paso Marcela Fabiana. Negativo, presidente. Gracias. Mónica Litza. Negativo. Ramiro Fernández Patri. Diputado Sergio Acevedo. Negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. ...114 votos afirmativos... Perdón, 144 afirmativos y 109 negativos. ¿Dónde está? Acá. ¿Acá? Resulta afirmativa la votación. Diputado Carzago. Bueno, muy bien. Así estaba entonces el momento exacto en que daban media sanción a la ley ómnibus en la Cámara Baja del Congreso. Mauro, a partir de la semana que viene decíamos lo particular, y después de lo particular, que seguramente van a ser bastantes días, también sí, bastantes horas de caravana, ¿no?, allí en el Congreso de la Nación. Después eso pasaría al Senado. Al Senado, donde de 76 legisladores,
senadores nacionales, Unión por la Patria tiene 33. Habría que ver también, como lo habíamos charlado la vez de la movilización de la CGT, qué sucede en la calle, Claro. qué tipo de participación y movilización hay tanto a la afuera del Senado como movilización de algunos otros actores que puedan llegar a tener como un diálogo con lo que está pasando adentro. Porque, ¿Pensás que esto puede llegar a mover alguna decisión de adentro o no? a ver, digo, el otro día cuando nos juntamos, bueno, cuando tuvimos la charla, que había sido la movilización y de la CGT, en proceso de esas horas y esos días, el proyecto de ley se modificó, ya sea por voluntad del Ejecutivo, Claro. por esfuerzo del sector dialoguista o por la escucha de lo que estaba pasando afuera y la contemplación de la movilización. Pero bueno, lo real es que ahí hubo una alteración de lo que se venía debatiendo. Claro. De hecho, posteriormente hubo una conferencia del ministro de Economía el día viernes. Sí. Hay que esperar cómo reaccionan los diferentes actores. Todo implicaría que la votación en particular iría por caminos más tranquilos. Pero bueno, hay que ver qué medidas y qué acciones toman los sectores que se oponen al proyecto de ley para cuando este se debata en el Senado de la Nación. Claro. Mauro, te agradecemos muchísimo por estar Ahí está. presente aquí en los estudios centrales. Muy amable como siempre, claro en la explicación, así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Mauro Martelossi, analista político, licenciado justamente en Ciencias Políticas y también asesor político, aquí pasando por los estudios centrales de Noticiero 9 con respecto a esta semana muy álgida, muy ajetreada y con mucho debate en el Congreso de la Nación que seguramente a partir del día martes va a continuar de la misma manera. Más información de la mano de Elsa Llosa.